Hola lectores capos, ¿cómo están? Estoy preparando, ensayando nuevas entradas. Y mi nombre es Hugo Riquelme, escritor de novelas de ficción y ciencia ficción, y estoy hoy día de vuelta para acompañarlos en esta cuarentena total que estamos iniciando en la región metropolitana. Así es que, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a tener una breve conversación, explicación acerca de un tema que a mí me apasiona y que es un eje fundamental en la novela La ventana de Olduvai, que es la novela que estoy próximo a publicar. Vamos a hablar de cohetes. Una cosa es cierta y es que la exploración espacial ha revivado nuestro interés y nos ha revuelto la vista hacia las estrellas, ¿ya? Hacia este fantástico mundo que está por sobre nosotros, ¿ya? Pero también hay que hacer un poquito de historia. En plena Guerra Fría, la rivalidad que tenían las superpotencias impulsaba la carrera espacial, ¿ya? Porque en aquella época a la gente no le complicaba que el gobierno gastase 5,5% del presupuesto nacional en programas espaciales tales como el Apolo, por ejemplo. Obvio, no se preocupaban de eso porque había que ganarle a los soviéticos. Había una cuestión de prestigio nacional que se estaba jugando y prestigio nacional que logró tener su premio con la llegada del Apolo 11 a la Luna. Siendo justos también, olvidando fácilmente que antes del hito del Apolo 11, en el año 1969, llegando a la Luna, los soviéticos habían ganado cada uno de los hitos que constituyeron esta carrera espacial. Lograron mandar el primer satélite artificial en órbita, hicieron el primer el primer hombre en el espacio, la primera mujer en el espacio, llevaron un perrito al espacio, lograron volar hacia la luna sin posibilidad de aterrizar, pero fueron los norteamericanos, los estadounidenses, quienes lograron poner una nave con seres humanos pisando el satélite natural, nuestra blanca perla que nos ilumina en las noches cuando tenemos la suerte de poder verla si no nos impide la contaminación lumínica. Entonces, tenemos que el mismo entusiasmo, ¿ya?, que permitió que las personas no cuestionaran que se diera tanto presupuesto a este proyecto, significó también, que fue premiado con esta llegada a la Luna, significó también el momento en el que se empezó a perder un poquito el interés. O sea, la Luna de pronto dejó de ser materia interesante de ver, ya no era atractivo o no era a lo mejor tan atractivo ver los siguientes alunizajes que sucedieron y por lo tanto la gente se empezó a alejar un poquito de esta idea, de este proyecto maravilloso que era viajar a la Luna. En consecuencia, ya han pasado más de 45 años desde la última vez que un ser humano pisó la Luna. Y también ha significado que el tremendo, el icónico Saturno V y la lanzadera espacial que se dedicaba a llevar o a despachar estas naves hacia el espacio fueran desmantelados y que hoy día estén acumulando óxido, ¿ya? Y su historia se esté convirtiendo en chatarra, básicamente. De pronto dejamos de soñar con la humanidad viajando hacia las estrellas y reemplazamos todos estos sueños por robots que hicieran este trabajo, por artefactos que realizaran el viaje en vez de nosotros hacer el viaje junto con estas naves. ¿Por qué? Básicamente porque vinieron una serie de reajustes presupuestarios y el viaje a la Luna, a Marte o a otros planetas de pronto se convirtió más económico si mandabas robots y también hay que decirlo, era mucho más seguro mandar un robot que mandar un ser humano que pudiese perder la vida en este trayecto. Claro, por supuesto. Era menos entretenido realizar el viaje de esa manera porque ya no estábamos protagonizándolo. Y se volvió de pronto una idea un poquito obsoleta pensar en los viajes espaciales. Pero, eh, llegaron una nueva oleada científica, llegaron nuevos avances que nos permiten, por ejemplo, hoy día tener al Kepler, a este satélite artificial que tenemos construido en órbita, que nos permite estudiar
nos permite encontrar, identificar exoplanetas y que ya ha identificado miles de exoplanetas, mundos lejanos, distantes, que están orbitando otras estrellas y que disparan nuestra imaginación y que todos los meses además van agregando decenas y decenas de nuevos mundos que explorar y que conocer. Entonces esto obviamente le devolvió la diversión a la idea del viaje espacial. Así es como esta segunda oleada de científicos de pronto nos están presentando un mundo mucho más interesante de mirar. Porque de pronto los frutos de esta segunda oleada científica del siglo XX, que es la oleada científica que nos permitió acercarnos a explorar y a desentrañar el mundo de la electricidad y de la electrónica, por ejemplo, que estuvo liderado por los físicos que lograron estos hitos y que nos permitieron contar con o sea, descubrir el electromagnetismo, que dieron paso a la era de la electrónica, que dieron paso a la aparición de dínamos, de generadores eléctricos, de radio, de televisión, de señales que nos permitían comunicarnos entre una y otra, del radar, por ejemplo, nos dieron de pronto origen, por lo menos nos empezaron a encaminar de vuelta a este nuevo época de carrera espacial, por decirlo de alguna manera. Así encontramos como en respuesta a la excesiva burocracia o a los grandes recortes presupuestarios que sufrió la NASA en Estados Unidos, por ejemplo, y otras agencias internacionales que también, a pesar de que han aparecido muchas en la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Rusa, la Agencia Espacial China, la de India, la de Japón, etcétera, que no cuentan tal vez con los recursos necesarios para poder realizar toda la investigación que necesitan, se suman a estas carencias o en realidad más que se suman, vienen a suplir un poco estas carencias, aportes del mundo privado, de multimillonarios como Elon Musk, como Richard Branson, como Jeff Bezos, que tienen el capital y el dinero suficiente para poder echar a andar las fantasías que cuando niños tenían, esas fantasías, esas ganas de viajar a otros mundos, son capaces con sus propias fortunas personales de hacerlo realidad. Así es como están impulsando hoy día el nuevo programa espacial. Entonces, viendo que estos niños que crecieron para convertirse en multimillonarios pueden financiar una nueva carrera espacial, viene la gran pregunta, porque si hay tantos planetas que están apareciendo allá afuera descubiertos por el Kepler y nosotros tenemos nuevamente esta gana, estas ansias de ir a visitarlos, la pregunta es, ¿en qué vamos a ir? ¿En qué llegamos a esos planetas? Y la respuesta es bastante simple y está bastante cerca. Lo más probable es que vamos a llegar a ellos eh, lo mismo que nos llevó a pisar la luna, en los cohetes. Entonces hoy día de lo que vamos a hablar es de cómo se, cómo nació la idea y cómo se desarrolló la idea de los cohetes. Acompáñenme. Así es como un adolescente de 17 años que acababa de leer La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, una novela que, que, que nuevamente nos muestra cómo la literatura, en este caso de ciencia ficción, nos lleva a impulsar, a concretar ideas, eh, que quedó tan fascinado con esta novela que una tarde, un 19 de octubre de 1899, impulsaron a este adolescente a subir, a escalar un árbol, a subirse a la cima de un cerezo y desde ahí contemplar el mundo y meditar acerca de lo que podía ver, de la extensión que este mundo tenía. Y dentro de esta meditación él tuvo una epifanía, tuvo una revelación. De pronto se dio cuenta que como especie humana estamos destinados a explorar Marte, a explorar el planeta rojo. Entonces, cuando él logró asimilar esta idea y bajó del árbol, enfocó su vida para concretar este sueño y de paso cambiar nuestras vidas. Robert Goddard. Ese es el nombre de este adolescente, de este soñador que se sube a un árbol y tiene esta visión de pronto. Él dedicó su vida a perfeccionar un cohete que hiciera posible su visión. ¿Ya? Se dedicó su vida a perfeccionar el primer cohete multietapas
con combustible líquido. Pero hoy día no estamos acá hablando de una historia de triunfo individual, porque rara vez en la humanidad podemos englobar todo a un triunfo individual. Son muchas cosas pasando. Así como en una novela confluyen muchas historias para llegar a un destino, en la vida pasa exactamente igual. Entonces, como no es la historia de un triunfo individual, vamos a hablar también de un humilde profesor de escuela que apenas se ganaba la vida y apenas lograba sobrevivir. Quien estableció las bases técnicas del viaje espacial. Esas bases técnicas permitieron abrir el camino a soñadores como Goddard, que es quien desarrolla el primer cohete. Hablo precisamente del científico ruso Konstantin Tsiolkovsky. Tsiolkovsky, con T al principio. No sé cómo se pronuncia, no soy ruso, pero la forma en que está escrito es Konstantin Tsiolkovsky. El señor Tsiolkovsky, cuando estaba chico, cuando era joven, pasaba el tiempo en la biblioteca aprendiendo acerca de las leyes de la mecánica de Newton para poder aplicarlas al viaje espacial. Él estaba obsesionado con el tema del viaje espacial, ¿ya? También era de estas personas que querían viajar a la Luna y que querían viajar a Marte, compartía el sueño con Goddard, hizo todo su esfuerzo para poder desentrañar estos misterios. Ojo, sin el apoyo de la comunidad científica, este señor logró desentrañar los misterios de la matemática, de la física, de la mecánica que está detrás del viaje espacial. Todo lo que haría posible a futuro un cohete, este señor lo dedujo y lo desentrañó en una biblioteca. Estamos hablando de una persona con una capacidad intelectual bastante grande, entonces. Y también se trata del primero que descubrió que para escapar de la gravedad del planeta, de esta fuerza que nos muestra esto, es necesario acelerar hasta una velocidad aproximada de 40.000 kilómetros por hora. Una burrada de velocidad. Es mucha la velocidad que hay que alcanzar para poder salir de la influencia de la gravedad de la Tierra. Es abrumador. Se considera que en aquellos años, en la época en la que vivió el señor Tsiolkovsky, apenas los vehículos se movían a 24 kilómetros por hora tirados a caballo. O sea, estamos hablando que el señor Tsiolkovsky descubrió que iba a necesitar muchos caballos. Más allá de esto, no fue el único aporte que hizo el señor Tsiolkovsky a esta empresa del viaje espacial. También en 1903 este caballero publica una ecuación matemática que le permite realizar el cálculo exacto de la velocidad máxima que puede alcanzar un cohete en base a su peso y a la provisión de combustible que necesita. Entonces, su fórmula permite entender cómo se comporta la relación peso y combustible para poder alcanzar una velocidad que nos permita llegar hasta la Luna. Esta ecuación fue súper importante en la historia y el desarrollo del cohete porque permite dilucidar cosas bastante sencillas, como por ejemplo, para uno que no tiene formación científica, a lo mejor es muy fácil pensar que si queremos hacer que un cohete que va a 100 km por hora alcance 200 km por hora, lo único que tenemos que hacer es asignarle el doble de combustible. Pero no es así, porque resulta que el comportamiento del combustible y la velocidad no es lineal, sino que es exponencial. Esto quiere decir que la cantidad para poder duplicar la velocidad de combustible crece de manera exponencial en base a la meta que nosotros podamos tener. Entonces, este señor con su ecuación logró realizar el cálculo exacto del combustible que se necesitaría para viajar a la Luna varias décadas antes de realizar el primer viaje, varias décadas antes de que en 1969 el primer hombre pusiera su pie en la Luna, ¿ya? Entonces, es un avance y un descubrimiento bastante importante. O sea, gracias a él sabemos que si queremos duplicar la velocidad de un cohete, tenemos que construir uno mucho más grande, no solamente el doble, sino que uno mucho más grande para contener todo el combustible que nos permita alcanzar esa nueva velocidad. Lamentablemente, el señor Tsiolkovsky era demasiado pobre, era tan pobre que cuando murió ni siquiera tuvo la oportunidad de poner en práctica, antes de morir, perdón, nunca tuvo la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos. Pero
afortunadamente este loco soñador, como ya lo vimos, no estaba solo, porque ahí es donde entra nuestro amigo Godard. Al igual que el profesor ruso, nuestro amigo Robert también era un ratón de biblioteca y pasaba sus tardes enteras leyendo libros en estos lugares. Hasta que un día tuvo la fortuna de tropezar con las célebres Principia Mathematica de Newton, ¿ya? Que les permitió aprender las leyes del movimiento, ¿ya? Entonces este señor, el señor Goddard, lo que hace es aplicar estas leyes a la construcción de sus cohetes, ¿ya? ¿Qué le permitió entender esto? Lo primero que le permitió entender es que el combustible en polvo no era idóneo ni apropiado para propulsar un cohete. Combustible en polvo, por ejemplo, es la pólvora que los chinos inventaron hace muchos años atrás y que de hecho utilizaban ellos en sus cohetes para los fuegos artificiales y algunas especies de armas primitivas de guerra impulsadas por pólvora. Pero resulta que la pólvora se quema de manera irregular, lo que hace que su alcance sea corto y lo que hace también que fuese difícil realizar dirección y trayectorias, calcular dirección y trayectorias con estos cohetes, lo que los tenía condenados a no pasar de más allá de un, de un juguete, ¿ya? Entonces, al señor Goddard, al entender esto, lo primero que hizo fue sustituir el combustible en polvo por un combustible líquido, ¿ya? ¿Por qué? Un combustible líquido, él estaba seguro que le permitiría calcular con precisión la forma en que la quema de combustible sea limpia y uniforme, permitiéndole dar más estabilidad a la propulsión de este cohete. Así fue entonces como el señor Goddard se puso manos a la obra, agarró sus materiales, agarró su estudio, etcétera, su taller y se puso a construir un cohete con dos depósitos, ¿ya? Uno que estaba lleno de alcohol, que era su combustible inflamable, y el otro depósito estaba lleno de oxidante. En este caso, él lo llenó con oxígeno líquido, ¿ya? ¿Cuál era la idea? Que a través de unos tubos que tenía, de una serie de tubos, en realidad eran varios, que tenía el cohete en la interna, estos depósitos llevaran tanto el oxígeno líquido como el alcohol hacia una cámara de combustión, y en esa cámara de combustión, cuando se mezclen el alcohol con el oxígeno líquido, se producía una explosión controlada. Esta explosión controlada era la que finalmente lograría impulsar el artefacto, impulsar nuestro cohete. Podríamos decir que fue algo exitoso, por supuesto que lo fue, pero también el señor Goddard era un perfeccionista. Él tenía muy metido en su cabeza el objetivo de lograr llegar a Marte y sabía que para llegar a Marte tenía que hacer lo más eficiente posible este viaje. Por lo tanto, una tarde que estaba viendo cómo funcionaba su modelo, su cohete, se dio cuenta que cuando el combustible dejaba los depósitos vacíos, estos depósitos se convertían en peso muerto que le iban de a poco quitando eficiencia al empuje del cohete. Entonces a este señor se le dio cuenta que había que librarse de esos depósitos una vez que se convirtieran en peso muerto, en algo inútil. Por lo tanto diseñó un cohete que tenía varias etapas, ¿ya? Esto le aseguraba que cuando un depósito se quedaba vacío se pudiese desprender, liberando del peso muerto al cohete y maximizando la eficiencia y el alcance que el artefacto propulsado podía tener. Aún así, a pesar de haber ya resuelto el tema del peso, venía el tema de la dirección de su trayectoria. Entonces se le ocurrió un tercer paso que tenía que ver con un descubrimiento que había hecho hace poco. Él había descubierto y había visto por primera vez funcionar los giroscopios. Y se dio cuenta que los giroscopios, cuando tú lo haces girar, hay un eje que siempre apunta hacia la misma dirección, ¿ya? ¿Esto qué le dijo al señor Goddard? Que podía adherir o podía poner dentro de su cohete un giroscopio que le permitiese mantener siempre la dirección exacta que él requiriese, independiente de cualquier movimiento o cualquier oscilación que pudiese tener el cohete. Esto terminó significando que los cohetes mantengan una trayectoria y una dirección específica, evitando cualquier tipo de desviación o cualquier tipo de problemas con respecto a la salida. Ustedes saben que para poder salir de la atmósfera necesitamos una trayectoria que parte recta y que después se va volviendo
curva, se va curvando una vez que se va ascendiendo para poder entrar en órbita. Entonces, si él quería asignar algún tipo de dirección específica al vuelo de su cohete, con el giroscopio logró resolver este problema. Entonces ya nos estamos acercando a un cohete mucho más funcional. Así es como llega entonces el año 1926, que es el año en donde el señor Goddard hace historia con el lanzamiento de su primer cohete de combustible líquido 100% funcional, el cual, a pesar de que tuvo un vuelo bastante corto, voló por 2,5 segundos, alcanzó 12 metros de altura y aterrizó 55 metros más lejos de donde él lo saltó, le permitieron confirmar que ya tenía todo lo necesario para poder meterse a su taller y definir y construir la arquitectura básica de los actuales cohetes químicos, que son los que hoy en día nos permiten llevar cargas a la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, o poner en órbita satélites. Entonces, en 1926, el señor Goddard, con el experimento exitoso del lanzamiento de su cohete de combustible líquido, sienta las bases de la arquitectura para los combustibles, para los cohetes, perdón, de propulsión química. Lamentablemente, no todo es agradable en la vida del señor Goddard. Como nos pasa a todos los que somos, de alguna u otra forma, un poquito nerd, hay una etapa en la vida en la que nos convertimos en blancos de las críticas y de las burlas. Y al señor Goddard no fue la excepción. Por ejemplo, en el año 1920, cuando el señor Goddard hace público que quería dedicarse a la exploración del viaje espacial, un medio, no uno pequeñito, un medio escrito llamado The New York Times, publica un artículo en donde se lee lo siguiente. Yo mismo se los voy a leer ahora. Dice: ese tal profesor Goddard, con su cátedra en el Clark College, no conoce el principio de acción y reacción, ni la necesidad de tener algo mejor que un vacío contra lo que reaccionar. Decir eso sería absurdo. Claro que solo parece, le faltan los conocimientos que se imparten en una escuela secundaria. Eso es lo que escribe el New York Times en 1900, bien digo, en la década de los 20, en su diario. Claro que los señores del New York Times estaban dejando fuera algo, que efectivamente hay una ley de acción y reacción, que en este caso, en el caso del cohete, la acción es el gas caliente saliendo por los propulsores, por los motores, o sea, esas cositas redondas que se ven al final cónicas, en realidad, que se ven al fondo del cohete. La reacción es el movimiento hacia arriba, ¿ya? Todo dentro de la tercera ley de Newton. Lo que estos señores no conocían es que la tercera ley de Newton funciona incluso en el vacío del espacio. Porque en el caso del cohete tiene el mismo efecto que cuando tú sueltas un globo desinflado y este sale volando. En el cohete es exactamente lo mismo, con la diferencia que en el vacío del espacio no tiene el roce del viento ni de la atmósfera que lo frene. Por lo tanto, en el vacío del espacio, el efecto de acción, que es este gas caliente, y la reacción, que es este movimiento hacia arriba, se mantiene exacto como funciona dentro de la atmósfera, y le agregamos que no tiene este elemento de fricción que puede hacer el viento a la atmósfera, que lo va frenando. Así es que es mucho más eficiente. Bueno, el New York Times no fue el único periódico que se burló del pobre señor Goddard. Hay otro periódico, que en este caso era un periódico local de Worcester, que es el lugar en donde este caballero realizaba todos sus experimentos, que en 1929, o sea, 3 años después de su gran entrada en la historia con el lanzamiento del cohete de combustible líquido, titula, después de un experimento, de un lanzamiento de uno de los cohetes de Goddard, que lanzó muchos cohetes este caballero, titula, textual: cohete a la luna falla el blanco por 238.799 millas y media. ¿Ya? O sea, estos señores en 3 años le estaban pidiendo que construya un cohete de combustible líquido, o sea, de una cantidad gigantesca de combustible que lo pueda llevar a la luna. El señor Goddard ya sabía que la relación, gracias al trabajo del señor Tsiolkovsky, ya sabía que
que tenía que alcanzar una velocidad de 40.000 kilómetros por hora, y también sabía que para alcanzar esa velocidad necesitaba un cohete gigante para poder, si seguía ocupando combustible líquido, para poder alcanzar esa velocidad. Así es que, señores del Worcester, muy feo lo que ustedes hicieron, muy feo. Obvio que esto no detuvo a nuestro gran y buen amigo Goddard. No, por supuesto, él era tenaz, él sabía que su destino era, o que el destino de la humanidad en realidad era llegar a colonizar o a pisar el planeta Marte. Lo que sí lo detuvo fue el hecho de que falleció el señor Goddard en 1945. Lamentablemente falleció muy temprano con respecto al momento en el que el New York Times publicó otra cosa. ¿Ya? Le impidió ver una disculpa por escrito que publicó el director de la dirección del New York Times el día en que el Apolo 11 logra poner a 3 seres humanos en la superficie, perdón, a 2, porque el tercero se quedó en la cápsula orbitando la Luna, a 2 seres humanos en 1969 sobre la superficie de la Luna. Y ellos escribieron lo siguiente: ha quedado definitivamente demostrado que un cohete puede operar en el vacío y no solo en una atmósfera. El Times lamenta el error. Tarde, señores Times, por lo menos 24 años tarde. El señor Goddard había muerto en 1945, pero esto no nos impidió a nosotros poder seguir disfrutando de los grandes conocimientos y los grandes avances, y también ir perfeccionando un poquito su trabajo que nace con este cohete de combustible líquido. Y entonces, amigos, hasta aquí dejamos este primer video en donde vamos a hablar acerca de la historia de los cohetes. ¿Ya? Es un primer video en donde estamos explorando los orígenes o las principales inquietudes que llevan al cohete. Conocimos la historia del señor Goddard, la historia del señor Tsiolkovsky, y en el próximo video que voy a subir con respecto a esta historia de los cohetes, vamos a hablar de aquellos cohetes hechos para la guerra, que son súper importantes en la carrera espacial a futuro. Sin más, me despido, comienzo a despedirme. Ya saben, Hugo Riquelme por acá les habla a todos los lectores capos. Estamos esperando a que llegue por fin La ventana de Olduvai, esta novela de ciencia ficción, y la puedan leer y la puedan disfrutar y puedan también entender por qué es tan importante la historia de los cohetes en esa novela en particular. Es muy importante. Y lo otro que yo les quiero pedir es que, por favor, estamos ya con una cuarentena total en la región metropolitana. Perdón, en el Gran Santiago, en realidad. Lamentablemente no es toda la región metropolitana, pero el Gran Santiago está con una cuarentena total. Hoy día, que es el primer día de esta cuarentena total, he visto con preocupación cómo el flujo de tránsito se mantiene afuera. Espero que sea solamente por el primer día de los ajustes. Chiquillos, si pueden, quédense en sus casas, cuídense mucho. Tenemos que lograr evitar el colapso de nuestro sistema de salud, porque lo último que nos puede pasar como sociedad es que tengamos que lamentar en masa muertes. Nadie quiere eso, no queremos eso. Cuídense mucho, nos vemos. Adiós.